Ayer la salida de Rafael Dudamel como técnico del Atlético Bucaramanga, equipo con el cual Dudamel pues, logró llevarlos por primera vez en su historia a un título en el fútbol colombiano. Son más de 70 años de historia que tiene el Atlético Bucaramanga y con Rafael Dudamel al mando, un técnico venezolano, pues logró el título en 2024 también, el segundo que logra Rafael Dudamel como entrenador. Los dos títulos los ha logrado precisamente en el fútbol colombiano. Recordemos que Dudamel ni con el Lara ni tampoco con Estudiantes de Mérida logró salir campeón en Venezuela. Sí estuvo muy cerca de convertirse en campeón del mundo sub-20 en el Mundial de Corea del Sur en 2017, en aquella oportunidad perdiendo la final frente a la selección inglesa 1-0. De Dudamel se pueden decir muchas cosas. Es un técnico que quizá a muchos no les gusta su idea de juego, su estilo, pero ciertamente Dudamel es de la corriente de técnicos, al igual que Farías, que priorizan el aparato defensivo. El producto de priorizar el ser un equipo bien capaz en defensa, pues también se le ha permitido aprovechar situaciones para conseguir los resultados. Dudamel es el que dirigió a Venezuela cuando se le ganó a Argentina 3-1 allá en Madrid, en aquel amistoso disputado en el Metropolitano, pero que después en Copa América perdió frente a Argentina 2-0 en la etapa de los octavos de final en la Copa América que se llevó a cabo en 2019. Dudamel quizá es de esos técnicos que no muestran un fútbol tan atractivo. En realidad no muestra un fútbol atractivo a los equipos que ha dirigido Dudamel, o por lo menos cuando le ha tocado dirigir a la selección en la categoría mayor, dentro de esa etapa que tuvo bastante breve, se podría decir, porque Dudamel asume en la selección venezolana a raíz de la salida de Noel San Vicente, y Dudamel, siendo seleccionador sub-20, asume el lugar de seleccionador mayor de la Vinotinto, y en algún momento parecía que había muy buena onda entre Jesús Berardinelli, que era para entonces, que en paz descanse Jesús Berardinelli, pero que para aquel entonces hacía las veces de presidente interino de la Federación Venezolana de Fútbol, una amistad y unas relaciones que terminaron por quebrarse. Se terminaron por quebrar en su momento. Incluso me parece a mí que había decisiones en la directiva de la federación que no se le consultaban siquiera al seleccionador nacional cuando eran cosas que debían ser tema de la selección de Venezuela. Por ejemplo, es bueno hacer memoria que después de un partido amistoso que juega Venezuela en Florida con la selección colombiana, a Dudamel, en plena conferencia de prensa, un periodista de la televisión que transmitió el partido para Venezuela le pregunta sobre el próximo amistoso contra Bolivia. Y Dudamel ni siquiera sabía que la federación había anunciado y negociado un amistoso contra la selección de Bolivia. Y en la rueda de prensa fue evidente la cara de sorpresa de Dudamel por un lado y de enojo, porque obviamente no es posible que se entere la audiencia de un país durante el partido de Venezuela y no se haya enterado el propio seleccionador nacional. Entonces uno se daba cuenta que por un lado iba la federación y por otro lado iba Dudamel. Eso es una verdad. Cuando hay este tipo de divorcios, digámoslo de esa manera, entre la directiva de una federación y el cuerpo técnico de esa selección, pues obviamente esto lleva a tener dificultades. Y si algo se quiere en una selección es que exista armonía. En aquel momento no existía la armonía desde la federación, desde la directiva de la federación, que en aquel momento manejaba Jesús Berardinelli, o cuando estuvo de regreso Laureano González y Berardinelli quedaba allí como segunda persona al mando, y el cuerpo técnico que dirigía Rafael Dudamel. Uno entiende entonces que en aquel momento era cuestión de que algo más sucediera para que se rompiera. De hecho, si mal no recuerdo, Dudamel termina dirigiendo en el 2019 una serie de amistosos en los cuales, bueno, uno de ellos se le golea a Bolivia, el otro, si mal no recuerdo, fue contra Haití. En aquel momento había aparecido la famosa carta de renuncia de Joseph Martínez, porque decía que su salud psicológica se estaba viendo afectada. Y obviamente era en referencia a que Dudamel no lo estaba utilizando como delantero titular en la selección. No se sentía bien Joseph Martínez con ese rol.
Y producto de eso, Joseph Martínez renuncia a la selección y jugadores como Salomón Rondón y Tomás Rincón, referentes de la selección en aquel momento, respaldan al cuerpo técnico. De hecho, la mayoría de los jugadores de la selección en aquel momento respaldaron al técnico. Otros no se pronunciaron verbalmente, pero sí, por ejemplo, con acciones. Recuerdo un gol que marca Soteldo con el Santos y en apoyo a Joseph Martínez, aunque no lo dijo de viva voz, pero en apoyo a Joseph Martínez hizo el festejo de gol asumiendo la postura que siempre asumía Joseph Martínez, con rodillas sobre la hierba. Entonces uno se daba cuenta que dentro de la selección había una ruptura. La ruptura radicaba, por un lado, en el lado de los que respaldaban el trabajo del entrenador. Por otro lado, había una ruptura que venía desde la directiva de la federación. Y por otra parte, estaba el caso de Joseph Martínez, que había sido el que daba el paso al frente para renunciar a la selección en aquel momento. Y a eso, si bien no lo secunda de manera directa en ruptura o en declaraciones, Jefferson Soteldo sí asume una postura de apoyo a su compañero de selección, lo cual no es criticable. Ojo que no es criticable. Uno de los damnificados de aquel momento fue Rómulo Otero. Ahora, Rómulo Otero, Joseph Martínez y Jefferson Soteldo comparten el mismo representante. O en aquel momento lo compartían. Por otra parte, en esa selección, en aquel momento, tras las declaraciones de Tomás Rincón y de Salomón Rondón respaldando a Dudamel, Joseph Martínez, recuerdo, da unas declaraciones que terminan de incendiar. En vez de apagar el fuego, las incendió más. Cuando le preguntaron por lo que habían dicho sus dos compañeros y él dijo, ¿quiénes? No los conozco. Salió Dudamel, llegó Peseiro, pasó Leonardo González para hacerse cargo solamente durante 8 partidos, si mal no recuerdo, 6 u 8 partidos, y llegó Pekerman. Y creo que lo más importante del poquitito tiempo que estuvo Pekerman dirigiendo a Venezuela fue mostrar liderazgo y traer de regreso a Joseph Martínez a la selección y tratar de calmar aguas que no se habían calmado ni en tiempos de Peseiro. Obviamente en tiempos de Peseiro estaba Joseph Martínez, si mal no recuerdo, lesionado de la rodilla, una fuerte lesión. Pero logró sentar juntos nuevamente a Joseph, a Salomón, a Tomás, porque Salomón y Tomás obviamente son los primeros capitanes de la selección todavía hoy en día, lo siguen siendo. Más allá que hoy Tomás no sea el de otra época, que hoy Tomás no sea el titular indiscutible en el puesto, pero sin duda alguna junto a Salomón Rondón son los referentes de la capitanía de la selección venezolana. De hecho, cuando en cancha está Salomón Rondón y no está Tomás Rincón, y cuando Tomás Rincón entra en cualquiera de los partidos, en esta etapa del Bocha Batista, por ejemplo, si Salomón es capitán y en alguna sustitución entra Tomás Rincón a sustituir a cualquier otro jugador, lo primero que hace Salomón es ir a donde está Tomás, desprenderse del cintillo de capitán y dárselo a Rincón. A ese nivel de jerarquía dentro del grupo, entiende uno que están Tomás y Salomón más allá de lo que han hecho cada uno individualmente con sus carreras. Ciertamente Dudamel logró acomodar a finales de ese 2019 con aquellos resultados sobre Bolivia, sobre Haití, a Venezuela en el puesto 25. Venezuela jamás ha podido volver a estar en el puesto 25. Antes de eso, fue el mismo Dudamel que llevó a Venezuela a igualar el puesto histórico que había sido el 29, cuando Venezuela le gana aquel amistoso a Argentina en Madrid. Aquel 3-1 coloca a Venezuela en ese año en el puesto 29, regresando a Venezuela al puesto 29 que ya había ostentado en 2014, si mal no recuerdo, cuando tiempos de la eliminatoria de la Copa del Mundo de Brasil. Y posteriormente, en la siguiente oportunidad, sobre el cierre del 2019, es que se dan aquellos partidos donde Venezuela para enero estaba en el puesto 25 y Dudamel estaba renunciando a la selección para irse a dirigir al Atlético Mineiro. Creo, en cierto modo, bien peleado con ese sector de la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol. Al final sabemos lo que pasó con Jesús Berardinelli, que es apresado y lamentablemente fallece estando en poder de las autoridades. Una situación que la verdad es incómoda. Fallece, si mal no recuerdo, nos dijeron que había sido por COVID que muere. Al final hoy Dudamel está
sin equipo, atención a esto, y no digo que yo esté proponiéndolo, ojo, muy atento con esto. Está sin equipo, no le costaría nada al club o selección que lo quiera fichar, porque no habría que pagar cláusula de rescisión. En días pasados, y traigo esto a colación porque en días pasados hablábamos mucho de Farías, y todo por un rumor que salió en la cadena T-Sports, donde se decía que la federación estaba negociando o preguntándole al Junior de Barranquilla para liberar a César Farías, pagar una cláusula de rescisión y liberarlo para ofrecerle a dirigir a la selección. Y aseguraba este periodista en D-Sports que César Farías iba a estar en febrero dirigiendo a Venezuela. Yo sigo viendo lejísimo esa posibilidad, la de César Farías y también la de Dudamel. Todavía hoy la veo lejos. El tema está, y yo lo he explicado anteriormente, que para salir del Bocha Batista habría que rescindirle el contrato si es de manera desde el lado de la federación, porque habría que pagarle más. Del otro lado es que Bocha Batista ponga su cargo a la orden, la federación pagará menos, pero siempre, en cualquiera de los dos casos, la federación tendrá que hacer algún pago. Y yo traía a colación, en aquel momento que hablamos de ese tema, que a Peseiro tardaron un año en pagarle $1 millón, que a Pekerman se hizo un acuerdo de pago para cancelar lo adeudado después de que Pekerman se fue, y al final Venezuela no cumplió con ese calendario de pagos y fue denunciado ante FIFA y terminó perdiendo y costándole más a Venezuela desligarse todavía de Pekerman. Tener que pagar cualquier dinero adicional para la federación no es buen negocio, no en este momento. Y si se lograra hacer, no se va a buscar un técnico que esté comprometido y que tenga contrato y por el que haya que pagar más todavía para liberarlo. Ahora, Dudamel está libre. Repito, no lo estoy proponiendo. Pero entendemos que Dudamel tiene una estrecha relación, por haber dirigido al Lara en su momento, con el actual presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Eso creo que puede acercar los puntos. Puede acercar los puntos el hecho de no tener que pagar una cláusula de rescisión para liberarlo. ¿Qué es lo que yo creo debería suceder? Yo creo que lo que debe suceder es que el Bocha termine su proceso. Le quedan 6 partidos. 6 partidos. El que venga va a tratar no de pensar en resolver, porque no vas a contratar a un técnico, llámese Dudamel o el que sea, para ponerle como meta 6 partidos. No tiene sentido. Ponerle como meta, te voy a traer para que dirijas 6 partidos con el peso de meternos por lo menos en repechaje. Primero, no creo que así lo acepte fácilmente cualquier entrenador. Creo que Venezuela debe resolver las cosas desde el punto que está ahorita. Y entiendo que en ese punto la primera obligación la tiene que tener Fernando Batista, con el grupo, con el plantel. Que obviamente hay entrenadores que tal vez tengan la capacidad para eso, seguro, hay muchísimos. Hay muchísimos y podemos empezar a lanzar nombres y sí, probablemente César Farías pudiera lograr meter a Venezuela en repechaje o el propio Dudamel o cualquier otro que se les ocurra. Pero el tema es que hay una realidad. Y la realidad es que hay muchas cosas que atender dentro de la selección venezolana y hay muy poco tiempo. Y el que venga no va a poder imponer su idea o su concepto tan fácilmente. Yo creo que Venezuela tiene que terminar esta eliminatoria como va, como le quedan sus 6 partidos, como lo dije cuando salió lo de Farías y como lo digo ahora que sin haber un rumor sobre Dudamel hay un escenario que pudiera favorablemente llevarlo a él a la selección. De cualquier manera, hoy el seleccionador nacional sigue siendo Fernando el Bocha Batista y es quien tiene que sacar adelante a la selección. Y soy de los que piensa que los 6 partidos que quedan tendría que dirigirlos el Bocha Batista. No estamos en la situación como cuando llegó Dudamel en tiempos de Noel San Vicente que Chita pues sí tenía la selección ya eliminada de la Copa del Mundo. Este es un escenario distinto. Venezuela no está eliminada. Como no está eliminado ni Chile ni Perú, ciertamente. Pero hay todavía alguna posibilidad y creo que no es justo con el que llegue, si se materializara que yo sustituyera al técnico, no creo que llegue a ser algo justo para el que venga. Así que mi opinión es esa. Debe continuar
definitivamente el Bocha Batista en los 6 partidos que quedan. Repito, lo de Dudamel es un escenario que puede estar pasando ahora por la cabeza de algún directivo y por eso lo dejo a colación. Porque si una de las limitantes es lo económico y Farías costaría un dinero para sacarle la cláusula de recesión, todo podría cambiar. Por ahora, Batista sigue siendo el técnico que va a estar dirigiendo a Venezuela en el 2025. Aún no nos cuentan nada diferente. En marzo se regresa a la eliminatoria y el Bocha Batista debe estar dirigiendo a Venezuela. Duélale al que le duela.